Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía 6 alas, y uno gritaba hacia el otro: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su manto una brasa que había tomado con sus tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca, y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, de corazón, porque has oído las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles te canto, y me postro ante tu santo templo. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Daré gracias, Señor, a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír la palabra de tu boca, y celebren los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Tu derecha, Señor, me salva. Completarás tus favores conmigo. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que yo os he predicado, que vosotros habéis recibido y al cual permanecéis fieles. Por él sois salvados, si lo conserváis tal como yo os lo anuncié. De lo contrario, habréis creído en vano. Os he transmitido en primer lugar la enseñanza que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que vosotros habéis creído. Palabra de Dios. Dice el Señor, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, y él estaba de pie en la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro, echad las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron así, y fue tal la cantidad de peces que sacaron, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos, y cuando fueron llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. La pesca, en efecto, lo había llenado de asombro, y a los que estaban con él, lo mismo que a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Este Evangelio, donde Cristo hace gran milagro de la pesca milagrosa, ha sido comentado por los padres de la Iglesia, que son los mejores comentaristas del Evangelio por lo general, en relación con el sacerdocio. Cristo habla de que os haré pescadores de hombres, usa la otra imagen de la pesca de los pescados comunes para poner enfrente el gran tema del sacerdocio. Lo que dice al final, dejado las redes, lo siguieron se entiende al apostolado, al sacerdocio. Y por eso conviene, vamos a decir unas palabras sobre el sacerdocio
palabras que de algún modo afectan tanto al que les habla, que es sacerdote, como a todos ustedes y a todos los cristianos. El tema del sacerdocio no es un tema reservado para los que son llamados por Dios para ese gran ministerio, sino también para todos los cristianos. Máxime que a veces la imagen del sacerdote, tal cual hoy se presenta, y sobre todo tal cual hoy la presentan medios de comunicación, etcétera, no es demasiado enaltecedora de una vocación que de por sí es muy grande. Y por eso vamos a hablar de esta vocación del sacerdocio, que es como la vertebración, el sector que vertebra a la Iglesia Católica. Podemos iniciarnos con una frase tomada de la epístola a los Hebreos, donde se dice que el sacerdote es alguien sacado de entre los hombres y puesto en favor de los hombres para todo aquello que se refiere al servicio de Dios. Es una definición muy bien lograda, me parece, la que da el autor de esta epístola, porque presenta al sacerdote en su doble gran faceta, ante todo como hombre de Dios, porque dice que es tomado para todo lo que se refiere a Dios, y en segundo lugar como un hombre de los hombres también, porque dice que es tomado de entre los hombres para dedicarse a los hombres en las cosas que atañen a Dios. Hombre de Dios ante todo. Por eso, en cierto modo, es un separado, ha sido sacado, tomado, ha renunciado al mundo, ha elegido a Dios, ha dejado las redes para seguirlo al Dios que lo llamaba. El Señor es su propiedad, es la parte de su herencia. En ninguno se cumple tan bien como en él aquello del apóstol: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esta separación le duele al sacerdote, obviamente, y será hasta el fin de su vida un modo específico, su modo de participar en la muerte en la cruz de Cristo, pero constituye al mismo tiempo la fuente de sus más puras alegrías, porque abandonándolo todo, el sacerdote lo encuentra todo, porque lo encuentra Dios, hombre de Dios, dedicado a Dios, a las cosas de Dios, defensor de los intereses, del honor de Dios, el profesional de Dios. Hoy solo se habla de los derechos del hombre, nunca se habla de los derechos de Dios, como si no tuviera Dios derechos. Pues bien, el sacerdote es el dedicado a defender, a proteger los derechos de Dios, el abogado de Dios. Cualquier otra cosa que haga no será sino en referencia a Dios. Hombre de Dios, pues, profeta de Dios, porque es el depositario de su palabra, de esa palabra con mayúscula que denuncia los pecados de los hombres y sus propios pecados. He aquí que yo pongo en tu boca mi palabra, dice el Señor en la Escritura a uno de los profetas: pongo en tu boca mi palabra. Su voz no será tímida, tiene resonancias divinas, ni será mundana, porque no sabrá diluir la palabra de Dios, sino transmitirla integralmente, a una costa de su prestigio mundano, de su vida. No será autónoma tampoco, porque sabe bien que cuando habla, lo hace en nombre del Dios que dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Palabra será tajante, como decía San Pablo, palabra de doble filo, capaz de penetrar en las profundidades del espíritu y de discernir allí los más recónditos pensamientos del hombre. Palabra hecha para destruir y para plantar, como dice también San Pablo, para arrasar y para edificar. Palabra temible, porque no es suya, lo trasciende. Hombre de Dios, testigo de Dios, no solo por la palabra, sino por la vida. Un enamorado de Dios en última instancia, que no se deja encandilar con los brillos adúlteros de los ídolos de turno. Para él el mundo en el sentido malo de la palabra, del que habló Jesús en la última cena y dijo que el mundo estaba puesto bajo el maligno, bajo el Satanás, ese mundo perverso será siempre su gran adversario. No le perdonará que recuerde, que perpetúe de generación en generación
a aquel a quien creía haber eliminado para siempre en la cruz. Decía San Agustín una frase muy certera y muy tajante: la verdad engendra el odio. El sacerdote que vive la verdad, si vive la verdad, en el grado en que viva la verdad, necesariamente atraerá sobre sí el odio del enemigo, el odio del mundo adversario, el odio de Satanás. Cristo dijo: si a mí me odiaron, también a vosotros os odiarán. No es el discípulo mayor que el maestro. Hombre de Dios, pues, esta es la primera característica del sacerdote, hombre sagrado. Y esta idea se ha olvidado mucho en nuestro tiempo. Ha habido toda una tendencia en la Iglesia a desacralizar la figura del sacerdote, y hay muchos sacerdotes que se han prestado a esa tendencia: vestir como todos, hablar como todos, salir como todos, tener los criterios del mundo sobre todo. En fin, no hombre de Dios, es un hombre más casi. Se tiene que hacer perdonar que sea sacerdote, diluirse en el anonimato en el mundo. Hombre de Dios, pues, pero también hombre de los hombres. Esto es cierto, porque si ha sido separado, si ha sido segregado, no lo fue sino para ser enviado. Es semejante a los demás, como se hizo Cristo. Debe tratar de serlo en todo menos en el pecado, porque es de Dios, no es de nadie en particular, no es, digamos así, nadie puede acapararlo con exclusividad, es de todos, su patrimonio es indiviso, todos podrán recurrir a él en las horas de crisis y en los momentos de bonanza. Hombre capaz de ternura, no debe ser el sacerdote un hombre frío, seco, desinteresado de los fieles, hombre que aunque profesional de Dios, en medio de la sociedad, está lejos de ser un funcionario, un empleado de la Iglesia, que administra fría y mecánicamente las cosas de Cristo. Hombre poeta, porque sabe que a través de sus manos se va edificando la Iglesia, que es el poema de Dios, el juego de Dios, la obra de arte que a lo largo de los siglos se va enjollando con las virtudes de los cristianos. Hombre de los hombres, pues, hombre que ama a los demás. Por eso en ocasiones los fustiga, porque los ama. Ningún padre que ama a su hijo, cuando lo ve por mal camino, deja de fustigarlo, porque sabe que antes de bautizar el sacerdote debe exorcizar este mundo en que vivimos, tan celoso de sus autonomías y tan alejado de Dios. Hombre llamado a excomulgar el hombre viejo, a extirpar sus gajos siempre renovados, para hacer rebrotar desde el fondo del alma la perenne juventud bautismal. Hombre hecho para bendecir a los hombres, para bendecir las cosas del hombre, su pan, su tierra, su casa, porque bien sabe que nada de lo humano le escapa, que nada de lo humano puede quedar al margen de Cristo, que nada es vulgar, que nada es indigno de un Dios que decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. Hombre de Dios y hombre de los hombres. El sacerdote está en el punto de intersección de Dios y del hombre. En él, Dios y el hombre se encuentran. Por eso es otro Cristo, obra in persona Christi, en persona de Cristo, porque Cristo fue el sacerdote por excelencia, ya que en la misma unidad de su persona se juntaron de manera admirable la naturaleza divina y la naturaleza humana. A través de él descendían las bendiciones de Dios para la humanidad y se elevaban todas las súplicas de los hombres hacia Dios. Como Dios que era, bendecía a los hombres, como hombre que era, adoraba a Dios. El sacerdote no hace sino continuar este misterio del Verbo que se ha encarnado, prolongar esta doble actividad. Incorporado al Cristo sacerdote, está llamado a entrar en la corriente de su mediación ascendente para elevar el mundo hacia Dios, para elevar la gente hacia Dios, y también en la corriente de su obra descendente para atraer a los hombres las bendiciones divinas.
Sacerdote, hombre de Dios y hombre de los hombres, cuando está con Dios no sabe hablarle de otra cosa que de los hombres, y cuando está con los hombres no sabe sino hablarles de Dios. El abogado de las dos orillas, tironeado por Dios y por los hombres, hecho víctima, hecho sacrificio. Tal es la grandeza del sacerdote, ser otro Cristo en la tierra, prestar a Cristo sus manos para que Cristo siga bendiciendo, prestar a Cristo sus labios para que Cristo siga alabando y hablando por él, prestar su persona toda para que Cristo se posesione de ella y así pueda decir: yo te perdono, yo te perdono. Ese yo no es solo su yo puramente humano, es el yo de Cristo que se ha apoderado de él, es Cristo quien en él perdona. Dirá: esto es mi cuerpo en la misa, no refiriéndose, claro está, al suyo propio, sino al de Cristo. Pero hablará en primera persona: yo te absuelvo, esto es mi cuerpo. Propiamente ya no es él quien vive, es Cristo el que vive en él. Afirma un autor espiritual que Dios hizo dos maravillas, dos joyas en las que se empeñó a fondo: la Santísima Virgen y el sacerdocio. Sin duda que es así, porque con qué cosa más grande que con María y con el sacerdocio hubiéramos los hombres podido soñar. Una mujer que llega a ser madre de Dios, un hombre que llega a ser otro Cristo. No son, sin embargo, dos joyas independientes, separadas totalmente entre sí. Si ella concibió y dio a luz a Cristo, el sacerdote lo sigue concibiendo, sigue multiplicando navidades en las almas. Si ella lo contempló durante los 30 años de Nazaret, si ella, por así decirlo, lo aprendió a Jesús, el sacerdote continúa esa divina contemplación. Es el hombre contemplativo, aquel de que nos hablaba hoy la primera lectura, que es tocado por la santidad de Dios y puede exclamar, carbonizados sus labios por el fuego divino: santo, santo, santo. El hombre contemplativo, el hombre de la trascendencia. Si María ofreció místicamente a su Hijo en la cruz, el sacerdote lo ofrece siempre de nuevo en el santo sacrificio de la misa. María engendró la cabeza, el sacerdote engendra el cuerpo, el sacerdote completa lo que falta al Cristo total para que llegue a su edad perfecta. El sacerdote complementa a María. Pidámosle pues a Dios hoy, sobre todo en el momento de la comunión, la gracia de valorar el sacerdocio y trascender un poco las cosas feas que leemos muchas veces de tantos sacerdotes. El cristianismo es un acto de fe permanente, o sea, hay que ver una cosa y creer en otra, como decía San Pablo. Uno ve, como los magos, ¿no? Vieron a un Cristo, un niño pobre y humilde, allí en un pesebre entre animales, y creyeron en un Dios. Eso es la fe, ver una cosa y creer en lo que se esconde tras esa cosa. O sea, a través de los sacerdotes que tan mal representamos a Cristo, que tan mal ejercemos nuestro oficio, tratar de no perder esa visión sobrenatural. Y aunque uno juzgue mal, con razón interiormente, a veces actitudes deficientes de los sacerdotes, no olvidar la grandeza del sacerdocio como tal, que a lo mejor a veces se realiza mal en muchos sacerdotes concretos. Y unir esa devoción al sacerdocio con la devoción a María Santísima para que realmente no separemos lo que Dios ha unido.